Saludos mis queridos hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta, Georgia. Hoy estoy aquí en el lobby de la iglesia, ¿qué les parece? Así que estamos aquí, qué bendición para mí. Pero qué bendición va a ser mejor cuando esté lleno, ¿verdad? Con todos ustedes. Bueno, y saludos también a todos aquellos que nos escuchan o que no sean de nuestra iglesia o de alguno de nuestros grupos. Y por cierto, si usted es miembro de la iglesia y no pertenece a un grupo familiar, yo le animo a que en este tiempo que todavía no estamos reuniéndonos, encuentre su lugar. Encuentre su lugar. Así que llámenos o llame a la hermana Adriana, al hermano René, para encontrar su lugar. Todos debemos estar como iglesia en nuestros grupos pequeños, eso es muy importante. Eso es la iglesia siempre. Pero en tiempos como este que estamos viviendo, más todavía. Muy bien, seguimos en nuestro estudio del Éxodo. Estos devocionales bíblicos están basados en esa historia del pueblo de Israel, cuando salieron de donde estaban cautivos en Egipto y van en camino hacia la tierra prometida, y es lo que se conoce como el Éxodo. Este ya sería el estudio número 10. Y vamos a estar mirando hoy uno de los acontecimientos más importantes que ocurrieron en este trayecto. Tan importante que marcó por completo la vida de esa nación que se estaba formando, vamos a decirlo así, Israel, pero que tiene que ver también con el mundo entero. Realmente todo el mundo fue influenciado por esta ley de Dios. Así que ya han pasado 3 meses desde que ellos salieron en el Éxodo, y ahí ahora Dios les va a declarar algo tan importante para ellos. Ahora recordemos que el plan de Dios en esta etapa, para este pueblo escogido, era una teocracia. No iban a tener un gobierno civil. Ellos iban a responder directamente a Dios a través de un líder. Y a través de jueces que iban a estar llevando la voluntad de Dios al pueblo y el pueblo siguiendo una ley divina. Así que ese era el plan inicial de Dios, que como vamos a ver al final, Dios no es que se equivoque, hizo algo que no funcionó. Todo estaba en el plan de Dios, sabiendo que al final, bueno, su Hijo Cristo iba a sacar la cara por nosotros, ya que ni el pueblo de Israel ni nosotros tampoco podemos cumplir con esa ley perfecta de Dios. Siempre la vamos a violar. Pero bueno, vamos al punto. Y está la historia, seguimos ahí en Éxodo, ahora Éxodo capítulo 19. Así que llegamos al capítulo 19. Ya después que tuvo esa experiencia Moisés con Jetro, que fue de tanta bendición para él y para todo el pueblo. Creo que todo el mundo estuvo contento con la visita del suegro. No sé si de la suegra hubiera estado tan contento. No vamos a hablar más de la suegra, que las suegras son una bendición. Muy bien, versículos 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Tremenda experiencia, ¿verdad? Dios directamente hablando al líder y el líder comunicándose con el pueblo. Y el pueblo respondiendo positivamente acerca de este pacto que iba a surgir entre Dios y ellos. Ahora, la primera pregunta, la primera parte del versículo 3, vemos que Moisés subió a Dios en el monte en el desierto de Sinaí. ¿Qué diferencia se tiene de esta experiencia en cuanto a Dios y nosotros? Lo que pasa ahora con Dios.
Bueno, en aquel momento definitivamente tan especial, de una forma directa, Moisés fue a Dios. Sin embargo, ahora en Cristo, Dios vino a nosotros. Así que Él está con nosotros porque Él vino. Nos dejó aquí su palabra y nos dejó aquí su Santo Espíritu. Después de que Él nos visitara personalmente en su segunda persona, Jesucristo. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Isaías que el ángel le recordó a José. Está ahí en Mateo 1:23. Y le dijo el ángel hablando a José y explicándole la situación. José estaba asustado, el pobre, de ver a su prometida, su recién casada, embarazada. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que ahora no hay que subir a ningún lado a buscar a Dios. Dios está aquí, podemos buscarlo en oración, en su palabra, escuchar su voz. Qué privilegio. Aquel pueblo tuvo que esperar que Moisés fuera y que Moisés bajara con un mensaje. Y nosotros ahora, como en Cristo Jesús somos su iglesia, somos su pueblo, tenemos al Espíritu Santo y en oración vamos a la palabra y Dios nos habla. ¿Qué les parece? ¿No es maravilloso? Bueno, es una gran diferencia, definitivamente. La otra pregunta dice sí, en la segunda parte del versículo 3, ¿qué podemos ver que se identifica con la misión de la iglesia? Y estamos comparando una historia tan antigua como el Éxodo con la misión de la iglesia. Y ya vimos ahí, sí hay cosas semejantes, ¿verdad? Dios estaba llevando a su pueblo a una tierra prometida en esperanza. Ellos debían tener su esperanza puesta en eso y estar mirando en eso y caminar en aquel desierto con esa esperanza. Nosotros igual ahora. El Señor nos sacó de nuestra esclavitud del pecado y estamos en esperanza yendo a una tierra prometida, a una esperanza eterna futura. Ahora, ¿en qué se identifica lo que pasó allí con la misión de la iglesia? Bueno, al igual que a Moisés le correspondió dar un mensaje específico de parte de Dios hacia el pueblo, nosotros, la iglesia, tiene un mensaje específico que dar también al pueblo. Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, de que hay esperanza y salvación si ponemos la fe en Él. Así que fue un mensaje específico, fue un mensaje maravilloso, lo que Dios tenía para el pueblo por parte usando Moisés, y es específico y maravilloso lo que Dios tiene para el pueblo, para el mundo, usando a la iglesia. Nosotros ahora somos el Moisés de estos tiempos. ¿Qué les parece? Moisés fue el líder que trajo el mensaje de Dios. Nosotros somos los líderes, el pueblo de Dios que llevamos un mensaje al mundo que lo necesita mucho. La pregunta 3, ¿qué nos recuerda el hecho de que el mensaje de Moisés al pueblo fue completamente de parte de Dios? ¿Moisés le añadió algo a ese mensaje? ¿O fue completamente de parte de Dios? ¿En qué nos recuerda eso ahora? Bueno, nos recuerda que la palabra que tenemos que dar al pueblo tiene que ser completamente palabra de Dios y no idea de ninguno de nosotros. Y ya lo hemos dicho muchas veces, es triste ver tantos pastores, tantas iglesias, que lo que se hacen es hablar de sus ideas, mensajes positivos, que si esto, lo otro, olvidándose del mensaje claro de la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un Salvador. Ese Salvador existe, tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo, murió en la cruz por nuestros pecados. Si confiamos en Él, somos salvos. Si no confiamos en Él, estamos condenados. Esa es la palabra que muchas veces, tristemente, se está callando. Moisés no vino con un mensaje distinto. Si él hace eso, creo que Dios ahí mismo lo hubiera fulminado con un rayo. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el mensaje de Dios? ¿Quién era Moisés? Nadie, nosotros tampoco. Otra pregunta, en el versículo 4 vemos la introducción al pacto de Dios con su pueblo. Una introducción a ese pacto. Y en ese pacto vemos que Él manifiesta el poder que ellos experimentaron al salir de Egipto con sus milagros. Como que Dios está recordando, tengo un pacto, pero mira quién les habla, ¿verdad? Ahora, tendremos igualmente nosotros una introducción parecida cuando presentamos el Evangelio de Cristo. ¿En qué se podrá parecer esta introducción de que Moisés habló, o Dios les recordó que los había sacado de Egipto, con una introducción cuando hablamos de Cristo a otra persona? Yo creo que hay una similitud grande.
Porque cuando testificamos a alguien del Evangelio, tenemos que comenzar diciendo que eso fue de parte de un Dios poderoso que nos liberó. Empezamos con esa experiencia personal. Y Dios lo está recordando. Yo fui lo que saqué de Egipto, se lo olvidó. ¿Quién trajo las 10 plagas? Fui yo. ¿Quién abrió el mar rojo? Fui yo. ¿Quién les dio de comer? Fui yo. ¿Quién convirtió un agua amarga en agua dulce? Fui yo. ¿Quién nos libró de Amalek? Fui yo. Quiere decir, hay una historia del poder de Dios y eso es la forma de comenzar. En este caso, un pacto, bueno, ya es viejo, pero en aquel momento era nuevo, un pacto con el pueblo de Israel. Igualmente nosotros, cuando presentamos este nuevo pacto en Cristo, tenemos que empezar hablando de que se trata de un Dios poderoso, un Dios real. Y es real, bueno, es real porque es real y Él lo hizo todo, así que eso no tiene discusión. Pero para nosotros, ¿por qué es tan real? Porque lo experimentamos ese Dios en nuestra vida. Y eso es Dios lo que debemos de compartir. Ahora, al final del versículo 4, habrá algo aquí que se debe repetir cada vez que una persona pone la fe en Jesucristo. Ok, aquí hay algo que dice el texto al final, y la pregunta es, ¿habrá algo ahí que se debe repetir cuando una persona acepta a Cristo? ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Bueno, ahí lo que está diciendo es que es Dios quien nos atrajo hacia Él. Es Dios quien los trajo. Es Dios quien los liberó. Y dice, es Dios que dice que los trae a su presencia como en las alas de un águila. Y yo creo que eso es algo que cualquiera de nosotros, cada vez que ha sido salvo, debe decir, fue Dios quien me salvó. Él me levantó. Él me tomó de donde yo estaba. Yo era un perdido y ahora soy hijo de Dios. Fue todo lo que Él hizo. Así que esta ilustración tan bonita de que el Señor como los tomó, que como en las alas de un águila los ha llevado hasta aquel lugar, es lo mismo que debe expresar una persona recién convertida. ¿Qué es lo que el pueblo de hebreo debió de haber hecho desde el momento que pisó aquel desierto? Fue Dios. Gloria a Dios. Estuviéramos todavía esclavos en Egipto. Nos hubiera matado el faraón si él no hubiera abierto el mar. Fue Dios. Y ahora nosotros decimos, fue Dios, fue Cristo. Él murió por mis pecados. Él me sacó. Él me salvó. Él me dio vida eterna. No hay mérito ninguno de parte nuestra. Todo el mérito es de Él. 100% de Él. Poner la fe en Cristo no es una obra. Poner la fe en Cristo es aceptar un regalo. Creerle. ¿De acuerdo? Dígame. Amén. Bueno. Pregunta 6. ¿Creen que esta afirmación es cierta? Escúchenla bien. Y si es cierta, digan que sí. Si es falsa, digan que no. Al igual que fue todo dado por el poder de Dios, que los israelitas pudieron escapar de ser esclavos de Cristo, solo por la gracia de Dios podemos ser librados de nuestra esclavitud al pecado. Fue solo Dios quien pudo sacar de Egipto a Israel como esclavos, que eran esclavos. Solo por la gracia de Dios podemos ser salvos de nuestros pecados. No había otra forma de ser ellos liberados de Egipto, no hay otra forma de nosotros ser liberados del pecado si no es por Cristo. Bueno, esa pregunta es, ¿verdad?, un poco tonta, ¿no? Pero hay quienes creen que sí. Pues no hay otra forma. La única forma, esa frase es incorrecta. La única forma de poder ser salvos de nuestros pecados es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque fue Él y solo Él quien murió por nuestros pecados. Hay quien piensa que puede haber otra forma, hay quien piensa, no, es tener fe. Bueno, eso es una verdad media, es tener fe en Cristo. Si tienes fe en otra cosa, no eres salvo. No, el musulmán cree en Alá y es salvo, el budista cree en Buda y es salvo, el otro, no, perdóname. Escúchenme esto, y esto es muy importante. Si hubiese alguna forma que no sea Cristo por la cual ser salvo,
Aquí entre tú y yo pregunta, ¿por qué Cristo tuvo que sufrir tanto en la cruz del Calvario? Si había otro camino. ¿Saben por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y por qué Dios envió el Padre envió al Hijo? Porque no había otro camino. No había otra manera de que alguien pagara por nuestros pecados, excepto el mismo Dios. Que Él pudiera cargar los pecados de todos nosotros, y eso es lo que hizo Cristo. Si no hubiera sido por Dios, nunca hubieran salido de Egipto. Si no hubiera sido por Cristo, nunca hubiéramos salido de nuestros pecados. Muy claro eso, demasiado importante. Y este mensaje que estoy dando ahora, que usted está recibiendo, que es el mensaje de la Biblia, no es popular. No es políticamente correcto ese mensaje. Pero nosotros como cristianos no nos interesa estar políticamente correcto, nos interesa estar bíblicamente correcto. Ahora, pregunta 7. En el versículo 5, vemos que Israel podría llegar a ser un tesoro especial para Dios, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia de Cristo puede considerarse en estos tiempos como un especial tesoro para Dios también? Bueno, en el caso del pueblo de Israel, podían llegar a hacerlo si cumplían el pacto. Ahora nosotros podemos decir, ya somos un especial tesoro. ¿Por qué? Bueno, porque ya somos sus hijos en Cristo. Porque somos la esposa del Cordero, la iglesia que Él ama, somos su especial tesoro, la niña de sus ojos en la iglesia. Fíjense, el pueblo de Israel tenía la esperanza, debía tener puesta la esperanza en algo que no tenían todavía. Hay una gran diferencia ahora en Cristo. Porque nosotros tenemos la esperanza en algo que no tenemos. Tenemos la esperanza en algo que ya tenemos la vida eterna. El que cree en Cristo, dice la Biblia, ¿tendrá la vida eterna o tiene vida eterna? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Tiene. Porque lo siguiente, en este texto, ellos podrían llegar a ser, si guardaban el pacto. Nosotros ya lo somos porque ya Cristo pagó. Ya el pacto está hecho. En este pacto nuevo, a nosotros nos toca la parte fácil, que es recibir el regalo o rechazarlo. Ellos tenían que cumplir una ley para llegar allá. ¿Okay? Así que de ellos es a ver si puede, a ver si llega, a ver si cumple. Si lo cumplen, sí. Si no lo cumplen, olvídate. Vamos a adelantarnos, no lo cumplieron. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Pregunta 8. ¿Qué condición puso Dios al pueblo para que llegaran a ser especial tesoro? ¿Qué condición puso? Ahí está. Que dieran oído a su voz y guardaran su pacto. Una condición. Tienen que oírme, pero tienen que guardarlo. No es oírlo nada más. Ellos lo oyeron. Vamos a ver después en la historia, no lo cumplieron. Pero bueno, me estoy adelantando. Pregunta 9. ¿Existirá alguna condición en estos tiempos para poder ser llamados especial tesoro para Dios? Sabemos que por gracia es un regalo de Dios. No hay nada que podemos hacer para ganarlo, pero ¿habrá alguna condición? Yo digo que sí hay una condición. Hay una sola condición. Y esa condición es que poner la fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo. No es eso y otra cosa más. Es poner la fe en Jesucristo. ¿Cuántas dicen? No lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree. Mas todo aquel que en Él cree. Si tú no crees, ya estás condenado. Como continúa después el versículo 17 de Juan 3. Bien. Pregunta, que esta es la 10. ¿Qué gran diferencia podemos encontrar entre este antiguo pacto de Dios con Israel y el nuevo pacto en Cristo? Yo creo que me adelanté y contesté ya esa pregunta más o menos, pero bueno. Para ser especial tesoro, de parte del pueblo tenía que guardar toda esa ley, tenía que cumplir de corazón esa ley. Para ser salvos también tenemos que hacer lo mismo, escuchar la voz y obedecer. Ahí es lo mismo. Tenemos que escuchar el Evangelio y tenemos que obedecer. Pero obedecer no es guardar una ley y portarse bien a ver si llego. Es poner la fe en Jesucristo y aceptar ese regalo con fe. Así que entre el primer pacto y el segundo pacto hay cosas parecidas, pero hay cosas 100% diferentes. En el versículo 6
Dios dice a Israel que si cumplían su pacto serían un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era parte del pacto de Dios. Ustedes cumplen la ley, ustedes cumplen mi pacto y van a llegar a ser sacerdotes y gente santa. Ahora, ¿se parecerá eso a lo que la iglesia de Cristo es ahora? Bueno, no solo se parece, sino que es lo mismo. Y hay un texto ahí que estoy seguro muchos de ustedes están pensando, que es Primera de Pedro 2:9. Y ahí está hablando la iglesia, no está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de aquel viejo pacto, está hablando de este nuevo pacto en Cristo. Está hablando de la iglesia de Cristo, a los que han aceptado a Cristo, a los que se han acogido a este nuevo pacto que dice ahí Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Es lo mismo, pero más grande todavía. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, el plan de Dios con el pueblo escogido, y está claro en muchos textos de la Biblia, era para que el mundo, no Israel solo, el mundo conociera que hay Dios. Y hay una frase que se repite mucho en el Antiguo Testamento: para que sepan que hay Dios en Israel. Para que el mundo sepa que Israel estaba llamado a ser el pueblo profético que predicaba con el testimonio de un Dios poderoso al mundo de que existiría un Dios. Y eso no ha cambiado. El pueblo de Dios ahora, la iglesia de Cristo, tiene la misión de que todo el mundo sepa de que hay Dios y que hay un Salvador que se llama Jesucristo. Y ese es el mensaje que anunciamos. Y para eso somos un linaje escogido. Fuimos escogidos porque pusimos la fe en Jesucristo. Sacerdocio real, wow. ¿Qué hacían los sacerdotes? Sacerdote del intermediario entre Dios y el pueblo. El pueblo venía con su sacrificio, con su adoración. El sacerdote tomaba aquella ofrenda, la presentaba a Dios, bendecía a la persona se iba ahora ya libre de su pecado, porque el sacerdote había sido un intermedio, cumpliendo aquella ley. Ahora el sacerdote ya cambió, ahora Cristo es el sumo sacerdote y nosotros lo que hacemos es presentar, somos intermediarios pero solamente para presentar el Evangelio. Cristo se encarga de unir con el Padre. ¿Por qué? ¡Qué maravilla! El mismo sacerdote Cristo fue el mismo sacrificio, el mismo cordero. La maravilla de la palabra de Dios, ¿verdad? Del plan de Dios. Ahora, en el según el versículo 7, Moisés dijo al pueblo todas las palabras que Dios le pidió que dijese. Todas. ¿Cómo se puede aplicar esto al mensaje de la iglesia? Bueno, esa pregunta es facilísima. Yo creo que hemos hecho preguntas parecidas ya. Bueno, ya el texto está claro en el versículo que todo lo que dijo Dios fue lo que él le dio al pueblo. Moisés todo, no dejó nada guardado, o sea, todo. Tal y como Dios se lo dijo, así lo compartió. Y así nosotros tenemos que hacerlo. No podemos escoger de la palabra de Dios que vamos a decir. Esto no vamos a decirlo porque esto va a ofender a una gente. Esto no vamos a decirlo porque se va a poner bravo si decimos esto. Toda la palabra de Dios, Moisés la dijo, toda la palabra de Dios tenemos que compartirla. A la que es pecado se le llama pecado por su nombre. No para estar condenando gente y estar juzgando gente. No, nosotros estamos aquí para condenar gente ni para juzgar gente. Estamos aquí para que la gente conozca a Cristo y la gente se arrepienta. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no reconocen que lo que está haciendo es pecado? Y la palabra de Dios es clara en llamar a lo que es malo, malo y lo que es bueno, bueno. No como pasa en esta sociedad en este momento. Y estaba profetizado que iba a ser así, ¿verdad? En estos tiempos. Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A lo que la Biblia llama pecado, que se llama estilo de vida o cualquier nombre, tenemos que llamarlo por lo que es, claro, no es un mensaje condenativo, es un mensaje de esperanza. La persona tiene que tener convicción de pecado para que haya arrepentimiento, acepta a Cristo y sea salvo. Pero ¿cuál es la motivación principal? Que sea salvo. ¿Evangelio qué quiere decir? Una buena noticia. Una buena noticia que hay esperanza.
Pero para muchísimas personas, la buena noticia tiene que ir primero una mala noticia. Y la mala noticia es, eres pecador y estás perdido. Y para que entiendas que eres pecador, mira, tú haces esto y eso es pecado, tú haces esto y esto es pecado, tú haces esto y esto es pecado. Y después que la persona tiene esa convicción de que es pecadora, entonces reconoce que necesita de un Salvador, acepta que Cristo es el Salvador, pone la fe en Él y es salvo. Muy bien, terminamos como conclusión. Ahí en el versículo 8 podemos ver que el pueblo respondió positivamente. Respondió positivamente a este pacto con Dios. Igualmente ahora, cuando nosotros predicamos este evangelio de Jesucristo en este nuevo pacto en la sangre de Cristo, esperamos y confiamos que las personas respondan positivamente y acepten a Cristo y pongan su fe en Jesucristo. Yo espero que los que están escuchando esto aquí alguna vez respondió positivamente. Y si no lo has hecho, esto no es un mensaje de evangelismo, pero es el momento de hacerlo ahora. Fe en Jesucristo, cree en Cristo, sé salvo. Di que sí al Señor. Acepta este regalo, costó muy caro. Es gratis, los regalos no se pagan, ¿verdad? Si yo te digo, te regalo esto, oye, tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que dar diezmo, tienes que hacer esto, entonces no es un regalo, me estás cobrando. Todo lo que hacemos para Cristo y en la iglesia, incluyendo nuestra mayordomía, no es para que seamos salvos, porque eso fue un regalo, es porque somos salvos, amamos a Dios, amamos su obra, amamos que se predique la palabra y somos fieles al Señor, pero no para ser salvos, es porque somos salvos. Y es parte del fruto del cristiano. Ahora este pueblo en este momento por lo menos dio este primer paso positivo, ya dijimos, vamos a ver después qué pasa. Ellos después tristemente no cumplieron. Pero qué bendición que nosotros cuando ponemos la fe en Jesucristo decimos que sí, y la fe en Jesucristo estamos seguros en Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y Él nos sella para la salvación. Bueno, hasta aquí este estudio, mis queridos hermanos y amigos. Confío en que, bueno, lo escucharon porque si no, no haya llegado aquí, pero confío en que lo pongan en práctica, lo compartamos con otros, compartan estas conexiones con otras personas si usted cree que es de bendición, porque aquí no se trata de hacer famoso al pastor. Dios me libre de eso. Aquí se trata de que la palabra de Dios corra. Y este es un medio fantástico para que muchas personas en cualquier lugar del mundo que hable español lo pueda escuchar. Bueno, Dios me le bendiga. Nos vemos Dios mediante la próxima semana en otro devocional bíblico y seguimos con un tema tan interesante, de tanta aplicación como es el Éxodo.